Hola a todos, qué gusto verlos en mi canal Ready Cheating Stories. En mi canal comparto mis historias de relaciones ficticias. Disfruten viendo. Déjenme compartir algo que la mayoría de las personas no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Hay una cosa que puedes hacerle a la persona que más te ama y que ninguna disculpa podrá borrar jamás por completo. No es una pelea, no es una mentira, ni siquiera el tipo de traición que estás imaginando ahora mismo. Es algo mucho más silencioso, más sutil, algo que puede suceder en un solo instante frente a otros mientras tú llevas una sonrisa. Yo le hice eso a mi esposo. Durante mucho tiempo me convencí a mí misma de que él estaba bien, de que lo había dejado pasar, de que estábamos bien. Pero cada noche, mientras lo observaba al otro lado de la mesa de la cena, veía la verdad. Sus ojos habían cambiado, y no importaba lo que yo hiciera, no podía recuperar lo que le había robado esa noche. Esta es esa historia. Y necesito que te quedes conmigo hasta el final porque lo que sucedió entre mi esposo y yo no es solo nuestra historia. Probablemente esté sucediendo en tu casa en este momento y ni siquiera lo notes. Su nombre era Caleb. Lo conocí en el peor momento posible de mi vida. Acababa de sufrir una brutal ruptura con una amiga cercana. Me había mudado a una nueva ciudad y estaba trabajando en un empleo que detestaba solo para pagar el alquiler. No estaba buscando amor. Apenas me mantenía unida. Caleb, sin embargo, tenía esta habilidad inquietante de aparecer exactamente cuando se le necesitaba. Nos conocimos en una librería de todos los lugares. Los dos alcanzamos el mismo libro al mismo tiempo. Y cuando nuestras manos se tocaron, él dijo, honestamente, claramente yo lo necesito más que tú. Estoy teniendo una semana terrible. Y yo me reí. Reí de verdad por primera vez en meses. Nos quedamos en esa librería hablando durante 2 horas. Partimos el libro. Él se quedó con la primera mitad, yo con la segunda y acordamos intercambiarlo más tarde. Ese pequeño plan se convirtió en nuestra excusa para volver a vernos. 3 años después, ese libro de bolsillo roto estaba en el estante de la casa que construimos juntos. Caleb notaba los pequeños detalles, no solo los cumpleaños o aniversarios, aunque también lo recordaba. Notaba las cosas que yo no decía en voz alta, cómo necesitaba un vaso de agua en mi mesita de noche antes de dormir. Mi miedo secreto a conducir bajo la lluvia. La forma en que me reía más fuerte de lo normal cuando estaba nerviosa. Él prestaba atención. En un mundo de personas medio presentes, él estaba completamente allí cada vez que me miraba. Nos casamos en silencio, rodeados de familia y unos pocos amigos cercanos, sin gestos grandiosos, sin pompa, solo una simplicidad perfecta. Los primeros años fueron sin esfuerzo, como suele ser al principio. Pero luego Caleb tuvo un sueño. Siempre había querido iniciar su propio negocio de paisajismo y diseño exterior. Tenía un don. Podía ver belleza incluso en el terreno más feo. Solía decir que todo solo necesita las manos adecuadas y suficiente tiempo. Dejó un trabajo estable para perseguirlo y yo lo apoyé al principio. Pero a medida que pasaban los meses y el negocio crecía lentamente, los trabajos eran pequeños, el dinero escaseaba y una presión no expresada se coló en nuestras vidas. En lugar de compartir ese peso con él, comencé a culparlo en silencio. Aquí está porque no lo entendí entonces, pero lo entiendo ahora. Caleb ya sabía que la vida era dura, no necesitaba recordatorios. Luchaba batallas en su propia mente todos los días. Batallas entre creer en sí mismo y temer haber cometido un error, que me estaba defraudando, que no era suficiente. En lugar de ser la persona que suavizaba esa lucha interna, me convertí en la persona que la amplificaba. Mis comentarios empezaron pequeños. Tal vez este no sea el momento adecuado, cariño, o algunas personas están mejor trabajando para alguien más. No hay vergüenza en eso. En la superficie parecían razonables, incluso cariñosos. Debajo había algo mucho más feo, impaciencia y una creencia silenciosa de que tal vez él no era capaz. Me he preguntado innumerables veces cómo pasé de reírme con él en esa librería a ser la que lo desgastaba de formas sutiles y afiladas. La verdad es que tenía miedo, miedo por el dinero, por nuestro futuro. Y en lugar de ser vulnerable con la persona que amaba, convertí mi miedo en críticas dirigidas a él. La cosa más cobarde que he hecho jamás. Pero incluso todo eso, tan dañino como fue, no fue el momento que nos rompió. La verdadera fractura ocurrió un viernes por la noche en marzo. Estábamos en una cena organizada por Priya y Owen. Owen estaba en la misma industria que Caleb, dirigiendo su propio negocio de paisajismo y exteriores, pero su éxito era visible en cada detalle de su casa. Casa grande, muebles elegantes, cena catering. Recuerdo entrar por esa puerta principal con un nudo de envidia en el pecho y llevarlo como una piedra en el bolsillo toda la noche. Caleb estaba callado, observando, no con amargura,
sino con anhelo, como un hombre que vislumbraba un futuro que temía que nunca alcanzaría. Y entonces Owen levantó su copa casi al final de la noche para hacer un brindis. Habló sobre el esfuerzo de construir algo desde cero, sobre las noches tardías llenas de duda en las que te preguntas si cometiste un error. Luego se volvió hacia Caleb con genuino calor en la voz y dijo, «Honestamente, hombre, tengo mucho respeto por donde estás ahora mismo. Se necesita valor. Tu esposa debe ser tu mayor apoyo en todo esto». La atención se centró en mí, y no sé completamente qué pasó en ese instante. Tal vez fue el vino. Tal vez fue la envidia que había estado cargando toda la noche. Tal vez fueron todas las pequeñas emociones feas que había estado acumulando durante meses y que finalmente salieron a la superficie. Pero sonreí y esa sonrisa contenía una historia completa. Entonces dije, ¿apoyarlo? Solo estoy esperando a ver si todo esto realmente se convierte en algo. 2 segundos de silencio, una risa educada. Alguien cambió de tema, la cena continuó, pero Caleb no. Lo vi en el momento en que mis palabras lo golpearon. Lo miré. Su rostro estaba completamente inmóvil. No enfadado, no avergonzado, solo inmóvil, como si hubieran accionado un interruptor detrás de sus ojos. Una luz se apagó en silencio en una habitación. De repente, todo se sintió más tenue. Condujimos a casa en silencio. Me dije a mí misma que estaba bien. Me dije a mí misma que me disculparía por la mañana. Me dije a mí misma que él sabía que estaba bromeando. Me dije a mí misma 100 mentiras convenientes porque la verdad era insoportable de enfrentar directamente. Llegó la mañana. Él ya estaba en la cocina cuando llegué. Me entregó mi café, sonrió y preguntó si había dormido bien. Esa sonrisa me detuvo en seco. No llegaba a sus ojos. Era solo la forma que hacía su boca mientras sus ojos estaban en algún lugar lejano, en un lugar que nunca había visto antes. Ese momento, el café en mi mano, esa sonrisa cuidadosa, educada y hueca es la que no puedo dejar de reproducir. No la cena, no las palabras que había dicho, sino esa mañana porque fue cuando me di cuenta de que algo se había roto de verdad. No solo agrietado, sino roto. Pasaron semanas. Caleb siguió trabajando, pero dejó de compartir conmigo. Cada pequeña victoria del negocio, cada consulta, cada conversación prometedora con un cliente solía provocar una llamada al mediodía, emocionada, sin aliento, hablando rápido. Eso se detuvo. Comenzó a llegar a casa a decir, «Está bien», y nada más. Había aprendido a proteger su alegría de mí, y yo entendí por qué. Intenté arreglarlo, un viaje sorpresa de fin de semana. Sus comidas favoritas apareciendo en la mesa sin razón. Más afecto, más esfuerzo. Él lo recibía todo con amabilidad, incluso con gratitud, pero con amabilidad en la forma en que se trata a alguien con cautela. No de la forma en que tratas a la persona que es tu lugar seguro. Una noche, quizás 2 meses después, me desperté a las 2 de la madrugada y descubrí que no estaba en la cama. Lo encontré en la mesa de la cocina, con la laptop abierta, una taza de café frío a su lado, mirando una hoja de cálculo. No me oyó entrar. Me detuve, observando a este hombre que había elegido. Este hombre trabajando solo en el silencio, cargando todo él mismo. Y pensé, yo hice esto. Yo lo hice sentir que tenía que soportarlo solo. Yo lo hice sentir que no podía compartirlo conmigo. Yo lo hice sentir pequeño frente a otros. Y ahora se estaba protegiendo a sí mismo. Regresé a la cama y lloré en mi almohada durante mucho tiempo. Al día siguiente, le pregunté si podíamos hablar. Hablar de verdad. Me miró, considerando, y luego dijo, sí. Nos sentamos en el sofá. No llegué con un discurso ensayado. Llegué con la verdad. Toda ella. El miedo que había cargado y desviado hacia él. La envidia de esa cena. La crueldad específica de lo que había dicho. El momento exacto en que había visto algo en él cambiar. Le dije que sabía que había roto algo. Y me disculpé de una forma en que nunca lo había hecho antes. No el rápido, lo siento, superficial, sino un, lo siento, que me costó algo. Él escuchó sin decir una palabra. Cuando terminé, se recostó, con los ojos en el techo durante un largo y silencioso momento. Luego dijo algo que llevaré para siempre. Sofía, que el negocio fracasara habría sido recuperable, pero que tú no creyeras en mi frente a otras personas, eso es de lo que todavía estoy tratando de recuperarme. Dijo mi nombre, casi nunca usaba mi nombre. En ese instante sentí el peso de lo serio que era esto. Hablamos durante 4 horas esa tarde. Él compartió miedos que nunca había expresado. Lo aterrado que estaba de fracasar. Como algunas noches la duda rugía tan fuerte que no podía dormir. Cómo se había aferrado al recuerdo de la mujer de la librería,
la mujer que creyó en él antes de que él creyera en sí mismo, y esa cena le había hecho cuestionarse si esa mujer todavía existía. Ella todavía estaba allí. Yo la había enterrado bajo el miedo y el egoísmo, pero seguía existiendo. No se arregló instantáneamente. Digo esta verdad porque la versión fácil de que nos abrazamos, lloramos y todo volvió a la normalidad es una mentira. Todavía había noches silenciosas, momentos en los que la antigua facilidad se sentía apenas fuera de alcance. Momentos en los que parecía estar en algún lugar dentro de sí mismo al que yo no podía llegar. Pero elegimos el uno al otro todos los días. Incluso cuando era difícil, incómodo, desagradable, seguíamos apareciendo. 7 meses después, en una tarde de martes cualquiera, sonó mi teléfono. Era Caleb. Antes de que yo pudiera hablar, dijo, «Cariño, no vas a creer esto». Su voz temblaba, del tipo bueno de temblor. Había conseguido el contrato más grande que su empresa había tenido jamás. Un proyecto completo de desarrollo comercial. Del tipo que no solo paga las cuentas, sino que lo cambia todo. Me quedé en la cocina. Presioné el teléfono contra mi oído y lloré. No lágrimas de tristeza, sino del tipo profundo que surge cuando algo que temías perder todavía está allí. Él llegó a casa esa noche, con los ojos brillantes de nuevo, vivo como antes. Sonrió, esa sonrisa ridícula, completa y sin guardias que no había visto en mucho tiempo. Me levantó en la puerta y nos quedamos así durante un largo momento. Más tarde abrimos una botella de vino que habíamos guardado para algo que realmente valiera la pena celebrar. Sentados frente al otro en la misma mesa de la cocina donde lo había visto solo a las 2 de la madrugada. Hablamos, nos reímos y se sintió como nosotros de nuevo por primera vez en mucho tiempo. Pero aquí está lo que más importa. Esa noche no fue solo celebrar un contrato. Fue cuando finalmente entendí lo que casi había arrojado por la borda. No el matrimonio legal, no la casa ni la vida que construimos, sino su confianza en mí como la única persona a la que dejaba ver su yo más oculto y vulnerable. Yo había tomado esa apertura y la había usado en su contra frente a otros, impulsada por el miedo y el egoísmo. Un negocio podía fracasar y sobreviviríamos. Pero no puedes vivir con alguien que te hace sentir inadecuado mientras estás dando lo mejor de ti. No puedes permanecer suave y abierto con alguien que arma esa suavidad. Caleb me perdonó, no porque yo lo merecía de inmediato, sino porque teníamos algo real. Las cosas reales, cuando se luchan por ellas honestamente, tienen una forma de regresar. En nuestro aniversario ese año, me dio una tarjeta con una sola línea en su letra. Me alegra que siga siendo la mujer de la librería. He leído esa línea tantas veces que el papel se ha ablandado. Mira a la persona que amas esta noche. No a su teléfono, no a la televisión. Mírala. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que la hiciste sentir que estabas de su lado? ¿Cuándo fue la última vez que elegiste levantarla en lugar de desarmarla en silencio? Especialmente cuando no hablan porque los ojos siempre revelan la verdad. Si esta historia te resuena, compártela con alguien que la necesite. Y si quieres más historias como esta, las reales y profundamente humanas, suscríbete y regresa. Yo estaré aquí.